El último lobo, de Juan Farias e Irene Fra Gálvez. Gaviota Junior. A colmillo blanco. Tanto progresar el tiempo, tanto siglo, tanta historia, y yo con los mismos huesos y con la misma memoria. Canción minera. Cuaderno 1. Aquella noche, el América 12 regresaba a la Tierra. El astronauta tenía la seguridad de un gran recibimiento, bandas de música, alcaldes, su ilustrísima, sus eminencias, un ciento de excelentísimos señores y más gente, pueblo, mucho pueblo, con pancartas y banderines. El América 12 venía de muy lejos, de la constelación de Aries, donde, por cierto, no hay nadie que se ocupe de los nacidos en marzo. El astronauta estaba seguro de haber alcanzado la inmortalidad. El planeta Tierra antes y después de mi hazaña, se decía. De ahora en adelante iba a ver su nombre en las enciclopedias, una placa en el portal de la casa en que había nacido y su estatua entre las estatuas de Colón, Newton y otros colegas en el trabajo de hacer un mundo mejor. El América 12 entró en la atmósfera de la Tierra y por un momento pareció incendiarse y brilló como una estrella fugaz. Justo creyó ver una estrella fugaz y le pidió un deseo: pan para mañana. Justo venía de buscar trabajo y no encontrarlo. De vuelta, justo tenía que cruzar mucho de tojal y algo de robledo. Justo de camino recogió tojo y palo seco para llevar a casa y calentarla, que aún mediaba febrero. La noche se iba entrando oscura, sin luna. A poco ya era de andarla a tientas. Justo se amarró al pie un rabo de cencerrillos para que al andar rebotasen en las piedras y así tener asustado al lobo, si el lobo andaba cerca. Lobo había, un animal viejo y gris, ya sin dientes, enfermo y a morirse de hambre. Más que lobear, zorreaba en nidos bajos. Su aullido daba lástima, pero era lobo. En el valle y las montañas de alrededor, todo se hacía viejo y estaba olvidado. Justo vivía en el lugar de Pardales, una aldea entre bosques de Dios y lobos, que pudo mal comer por estar en el camino de pasar la montaña, pero llegó la carretera nueva, a trechos por viaductos y túneles, a sacudirse las curvas y hacer más llevadera las cuestas. Lo que antes eran 20 leguas de subir y bajar, quedó en una recta de 9 y buen firme. El camino viejo se hizo más viejo a fuerza de no pasar nadie. El lugar de Pardales era de media docena de casas, ahora solo habitadas 4 y en las 4 se pasaba hambre. Los vecinos malvivían de trabajar lo ajeno. Solo el señor José no pasaba penurias por ser dueño de las pocas tierras de labor, algo de monte, 2 vacas y la tienda donde lo que más se vendía era sal y vino negro. Dolor sí que daba el acordarse de tiempos mejores, cuando el lugar aún era parada de camioneros, charlatanes, peregrinos y algún curioso y más, todos a dejarse allí algún dinero. Justo no tenía nada suyo, ni siquiera la casa en que vivían él, su mujer y los hijos.
Toda la casa era una sola habitación. El suelo de tierra pisada, el fuego abierto y el humo a salir entre las grietas del tejado, el tejado de pizarra y los muros de piedra sin labrar. La mujer de Justo había sido buena moza, pero un mal que le dejó las entendederas con poco riego de sangre la hizo mujer envejecida y pasmada. La mujer de Justo tenía una sonrisa ausente y se dejaba llevar donde los demás quisieran. La mujer de Justo se llamaba Adela y en el lugar le guardaban respeto por si burlarla traía daño. Que está loca, pero nadie sabe si es cosa de demonios o una aparición de ángeles encendidos. Los hijos de Justo se llamaban Andrés y Yago. Por aquel entonces cumplían 12 y 10 años. Eran capaces de creer en demonios, brujas y la mala suerte que trae el morir de los gorriones, pero no que un hombre había paseado por la luna sin caerse de la luna al río. Lo del hombre en la luna lo trajo Martín, un buhonero que pasaba muy de tarde en tarde a coger unas pesetas y dejar a cambio algún cazo y alfileres. Martín solía hacer noche en la tienda del señor José. Allí se bebía las ganancias y hablaba mucho. La gente del lugar iba a oír que todo era novedad y entretenimiento. Martín dijo: yo lo vi en la Puebla, en el bar del Casimiro, que tiene televisión. Marcela, una vieja que aún quería bailar, dijo: mira, buhonero, déjate de lunas y cuenta picardías, que sí son buenas y se les echa vino. Aún hemos de pasar un buen rato. Andrés y Yago crecieron descalzos en verano, con zuecos en invierno, los dos debajo de un mismo paraguas cuando se entraba la lluvia. Caldo a la hora de comer, pan de maíz y lo que apañaban. Los dos hermanos eran gente alegre y ruidosa, cada uno con sus habilidades. Que si Andrés se daba buena maña para hacer el bobo, Yago era capaz de andar con las manos, echando los pies al aire. Algo tenían de raro, que no les ladraba ningún perro, ni siquiera cuando se metían en casa ajena. De muy niños, y sin maestro que les enseñara, Andrés y Yago aprendieron a mendigar. Se iban lejos por los caminos de mulas a pedir a muleros y feriantes que atajaban por el monte para bajar a Puebla de Llantares o subir a Torres del Duque. 2 pueblos con más gente, cura fijo, alcalde y hasta cabo de la Guardia Civil. Justo supo lo que hacían los chicos, pero no dijo nada, lo disimuló, que por aquello venían a casa algunos cuartos y patatas o trapos que recompuestos podían ayudar contra el frío. Cuaderno 2. Justo, una vez de joven, tuvo de todo y amores nuevos. Conoció a Adela en el castañar, en la recogida, y le dijo lindezas, le dijo: guapa sí que eres, rapaza, y se ruborizó. Así suelen empezar las familias, del asombro de verse por primera vez el mozo y la moza, de un afán que les nace y ya no los deja vivir sueltos. Se casaron pobres, pero les sobraban fuerzas. Justo como tantos, tenía decidido irse a la Argentina para volver rico y calzar pellejo curtido en vez de zuecos. Lo tenían todo dicho y ahorrado el dinero para el pasaje cuando Adela cayó enferma. Aquello se llevó los ahorros y obligó a empeñar y malvender para que cobrasen curanderos y brujas.
y todo hubiera sido para bien de haber traído la salud, pero ni hechizos ni medicinas sirvieron de nada. Empezó el mal vivir, y peor aún cuando la carretera nueva dejó al lugar en el camino a ninguna parte. Justo tenía la esperanza de que Andrés y Yago creciesen bien fuertes, con codicia como para querer emigrar a Argentina, o así a un sitio donde pagasen bien y se pudiera ahorrar. De vuelta comprarían un huerto y una casa en la que el viento no encontrase rendijas en los muros. Pero Andrés y Yago crecían a pocos, sin echar nada de menos, que tenían todo el tiempo ocupado en mendigar, reír, bañarse en el río cuando era el tiempo, buscar nidos de pardales, asustar al lobo o ir monte abajo a robar manzanas en el huerto del señor Venancio, el indiano que aún creía tener una hija casadera. Justo tenía un vecino que se llamaba Pedro, el señor Pedro, matarife por San Martín, arreglador de huesos y sepulturero. El señor Pedro no era natural del lugar, lo trajo el heredar casa y un poco de monte. Esto fue cuando aún no habían hecho la carretera nueva. El señor Pedro deshizo la maleta y dijo a los vecinos: «Voy a quedarme, que debo ser agradecido con el señor Paco, que me dejó lo suyo a la hora de morirse». Marcela salió a dar la bienvenida al nuevo vecino. «Tenga cuidado con el difunto, no sea que le salte al cuello, que si no está vivo es alma en pena». «¿No fue bueno? Conmigo no. ¿Me sé algún remedio para tenerlo quieto? ¿Conjuros?» «Sí, señora. Pues empiece pronto». El señor Pedro había tenido fama larga, que en tiempos venían a él para que aliviase piernas rotas, espaldas torcidas y huesos gastados de mucho vivir. Ahora iba viejo y lo tenían olvidado. El señor Pedro trataba el mal de Adela con posturas, poniendo la cabeza abajo, los pies por alto, que así se ayuda a que la sangre empape el seso. También le ponía cataplasmas de cebolla y le daba friegas de romero macerado en aguardiente. El señor Pedro y Justo se llevaban bien, tanto como para sentarse a la orilla del camino, liar un pitillo y quedarse así un buen rato, en silencio, cada uno a pensar en lo suyo. Una tarde que Justo andaba inquieto con su no tener ni para quitarse el frío, le contó sus deseos al señor Pedro. Le dijo: «A ver si mis hijos crecen bien y se van por el mundo, a un sitio donde no les falte trabajo y puedan ganar». El señor Pedro sonrió como para desanimarlo. «Primero tiene que quitárseles la alegría de ser pobres», dijo. Cuaderno 3. De vuelta a casa, después de pedir o robar, Andrés y Yago se arrimaban a su madre. Andrés le hacía mimos y Yago se quedaba dormido. Justo los veía hacer y callaba dolido. Pero ni Andrés ni Yago estaban tristes. Adela era la mamá y siempre la habían visto así. Robaban para ella la mejor manzana, y si el mendigar se había dado bien, le traían un bollo dulce. Adela estaba allí, trenzando y destrenzando los dedos, a lo mejor sin saber que estaba. Venía el señor Pedro, le ponía aquella corona de cebolla en rodajas y ella se dejaba hacer. «¿Se pondrá bien?», preguntaba Justo. «Reza», decía el señor Pedro, que a más de huesero era hombre que creía en Dios y en que si Dios lo quiere todo se arregla.
Los días que hacía bueno, que salía el sol y todo verdeaba, Andrés y Yago llevaban a su madre a dar un paseo, monte abajo hasta el arroyo, monte arriba a los castañares. Por el camino le cogían flor de manzanilla, moras si era el tiempo, fresas diminutas y ácidas, la sentaban a la sombra o la dejaban meter los pies en el agua. Si en el paseo se cruzaban con alguien desconocido, alguien que no fuera del lugar, tendían la mano a pedir: «Mire, señor, que tenemos loca a la madre y curarla cuesta». Justo que lo supo, se enfadó. Fue a cortar una vara de bimbio y le dijo al señor Pedro: «Cuando les ponga la mano encima, les va a sangrar la espalda». El señor Pedro le quitó la vara, hizo un nudo con ella y la tiró lejos. «Vas a dejarlo como está. Si la locura de Adela te da pan, cómelo con alegría». «Me da vergüenza». El señor Pedro empezó a reír. «Mira», dijo, «tápate la cara con la boina y así se enterarán pocos». Justo seguía pensando que había que hacer dinero. A veces andaba las 2 leguas hasta la carretera nueva, subía al viaducto y se quedaba allí a ver pasar los coches y los camiones, todos con tanta prisa. Un día decidió: si los chicos no quieren ir de emigrada, seré yo quien se marche. Justo pensó y pensó en esto. Pensó tanto que acabó por dolerle la cabeza. Justo le preguntó al señor Pedro: «¿Hago bien?». «Mal no haces». Aquella tarde el señor Pedro andaba de carpintero, puliendo tablón de castaño y roble que ya tenía seco. «¿Para qué lo quieres?». «Es un cajón de muerto». «¿Quién se muere?». «Lo hago porque sí, la madera es buena y está curada». «¿Lo haces para ti?». «Eso es», pero reía. Justo fue a su casa y llamó a sus hijos. Les dijo: «Voy a irme a buscar dinero con que pagar el calor, pan y cosas que hacen falta. Mientras esté fuera, cuidar de mamá y si pasa algo, pedir ayuda». Pasó la noche en vela, que el miedo quita el sueño. Pasó la noche cogido a la mano de Adela y diciéndole: «No te marches sin esperarme». Pasó la noche haciendo de menos lo que aún no había dejado. No quiso que amaneciera, cantó el gallo. Justo cogió un trozo de pan, una cebolla, se puso las zuecas nuevas y se marchó sin saber a dónde. La carretera nueva era un mundo distinto, solado en gris, partido a la mitad por una interminable raya blanca. Los coches y los camiones pasaban a toda prisa. Nadie metía el freno para ver el valle, las montañas, el salir del sol, el día que empezaba. Allí arriba, a Justo lo volvió a coger la tristeza. El lugar quedaba oculto por una montaña, todo bosque de roble a contrasol, pero Justo pudo verlo y sentirlo, y hasta oler el humo del primer fuego húmedo, de tojo húmedo, blanco y espeso. Justo supo que Adela estaba sentada en un rincón junto al fuego y que su hijo Yago le iba a llevar una taza de algo caliente. Justo se arrancó las lágrimas con el puño y empezó a correr, a escapar más que de allí de lo que estaba pensando. A poco trecho le entró el ahogo y tuvo que pararse y otra vez se llenó de lágrimas. Justo peleaba entre seguir o volverse. Cuando paró aquel camión de color rojo de 20 ruedas con un conductor pequeño, delgado y calvo, que se asomó a la ventanilla y preguntó: «¿Por qué llora, amigo?». Justo dijo: «Tengo que irme y no sé cómo hacerlo». El conductor dijo: «Suba y me cuenta». «Lo llevo y me cuenta».
Así, a los dos el camino se nos hará un poco más corto. Cuaderno 4. A los chicos no les dio miedo quedarse solos. Si mamá piensa, dijo Yago, pensará que él se fue al monte a buscar piñas. Andrés cogió aquel peine de hierro y empezó a pasarlo por el pelo de Adela, tan blanco, tan limpio. Andrés peinaba despacio, acariciando, queriendo mucho. Mamá es como un animalito, dijo. ¿Siente? Yo siento que sí. A Yago otra vez se le llenaron los ojos de lágrimas. No llores. ¿Sabe qué es mamá? Tú lo sabes, Yago, y eso vale. Yago gritó. No es un perro. Andrés lo dejó llorar. Como el tiempo venía claro, como asomaba el sol a enrojecer aún más la otoñada, Andrés decidió llevar a su madre a dar un paseo. Era como llevar una cordera vieja. Adela obedecía a los tironcillos de «por este lado, mamá, ahora subimos, ahora nos sentamos en la piedra. No se lleve eso a la boca, que es malo». A paso corto se llegaron al camino de bajar a Torres del Duque. La intención de Andrés era acercarse a donde poder mendigar. «A lo mejor topamos con el cabrero», dijo Yago. «Aún no es invierno», dijo Andrés. «Ese se queda en los picos hasta que hiele». «¿Falta para eso?» «Sí, aún falta». A quien se encontraron fue al cura Honorio, un cura de ir y venir diciendo misas, por lo que ya no eran parroquias por falta de feligreses. El cura Honorio saludó a Adela y la bendijo. «¿Cómo va la buena mujer?» «A tomar el aire», dijo Andrés. El cura dijo: «Hoy digo misa aquí, ven y reza, que eso tampoco es malo». Y se entró en el lugar, camino de la casa del señor José, que allí, a cambio de pedir por las ánimas de la familia, le daban cobijo y una copita de licor de guindas, bueno para recuperar el resuello después de la caminata. La misa se decía en una ermita que ya estaba allí antes de que hubiera camino. Dicen que fue el trabajo de unos frailes de San Benito que quisieron hacer monasterio para su retiro y devociones, pero les faltaron los ánimos, que eran viejos y de poco aguante. El frío y el lobo los echaron monte abajo a fundar en otro sitio. La ermita es de piedra labrada con poca paciencia, pero de buenos muros y mejor techo de pizarra, que la remataron los lugareños por tener donde guardar a la Virgen de los Picos, Santa Señora. La ermita nunca tuvo puertas, la campana es de madera y el altar una sola losa que no podían cargar ni 100 hombres. Pero está allí y alguien la puso, a lo mejor un milagro de 100 ángeles. El cura Honorio, de camino, dio un campanazo, la primera llamada, un aviso para que los vecinos del lugar dejasen la faena, fueran a peinarse, cambiar de camisa y hacer memoria de lo que tenían que pedirle a Dios. Andrés dijo: «Coge un taburete y tráelo para que mamá tenga donde sentarse». Yago fue a cumplir el encargo. Ya estaban todos en la ermita esperando que empezara la misa cuando el señor Pedro se acercó a Andrés y le dijo: «Reza por tu padre». Andrés lo miró mal. «¿Por qué se fue?», preguntó. «Bueno», dijo el señor Pedro, «quiere ganar para que no os falte». Andrés se encogió de hombros. «¿Qué nos falta?». Yago dijo: «Él». El señor Pedro no supo qué responder. Después de la misa, los vecinos, que no llegaban a la docena, juntaron vino, pan y las primeras castañas, hicieron fuego delante de la ermita y fue fiesta. La vieja Marcela, que de joven había sido coplera, sacó aleluyas para hacer reír y cantar. Al cura Honorio se le encendió la mirada de pícaro cuando olió las frascas de tinto. «Solo un vaso»,
dijo, y cumplió, pero a desgana, que era hombre de paladar caliente. Yago, andando sobre las manos, daba vueltas alrededor de todos. Adela en un rincón comía pan sopado en leche, que en vino no dejó Andrés que se lo soparan. Cuaderno 5. Era de noche. Justo en no sé qué ciudad se acurrucaba a dormir en el quicio de un portal. Tenía hambre y soledad. En el bolsillo, amarradas dentro de un pañuelo, guardaba unas pocas monedas. Las había ganado descargando camiones en los muelles de fruta. Era su primer jornal y fue incapaz de gastárselo en un pedazo de pan. Pasaba gente y no lo miraba. Adela, dijo Justo y lloró. Pasaron dos juntos, cogidos del brazo. Mira, dijo uno de ellos, un hombre triste. El otro se rió. Brindaremos por eso, dijo. En la madrugada, húmeda, casi sin personas, casi sin ruidos, Justo iba de un lado a otro, de una calle a otra. Quería salir de la ciudad y no encontraba el camino. En la montaña el camino siempre llevaba justo hasta la puerta de su casa, sin más sobresalto que la lluvia o el lobo. En la ciudad el camino no se dejaba ir. Justo tenía que hacerlo de nuevo, paso a paso, esquina a esquina, desesperado porque de pronto era un paso que ya había dado antes, otra vez el mismo sitio. Reconocido pero ajeno, más ajeno, angustioso hasta apurarle el pulso y sentir que le apretaba la respiración. Justo miraba a la gente del alba y nadie lo conocía. Se sintió solo, enfermo y perdido. Fue el miedo, digo yo que fue el miedo. Justo empezó a correr. Correré derecho hacia el sol, se dijo. Correré hasta que se acabe la ciudad. Pero el sol daba vueltas a su alrededor y otra vez estaba en la plaza de la fuente, y otra vez estaba en la calle torcida, y otra vez estaba en la calle enorme, entre casas enormes, ahora entre coches y gente, cada vez más gente que salía de debajo de la tierra, que se vaciaba de los autobuses, que pasaba sin mirar, gente extraña de mirada extraña. Justo al fin, vencido por el cansancio, se sentó en el suelo, en mitad de la acera, y sus ojos eran los de un idiota que ha olvidado el día en que vive. Adela, decía. Adela pensaba y deseaba. Adela ida, quieta, incapaz de reconocerlo, pero dejándose coger la mano y sin saberlo, hacer que él no se sintiera solo. Justo allí, en mitad de la acera, sin voluntad, incomodaba a las personas, y no era compasión sino estorbo. Se acercó un guardia. «Fuera de aquí», dijo. «¿No tiene otro sitio donde estar?» Justo no dijo nada. El guardia era joven, azul, de pronto bondadoso, y tuvo pena. Y con un «Vamos, amigo, acompáñame», llevó a Justo a donde pudo tomar un plato de sopa caliente y hacer noche en un catre de campaña. El sitio era un galpón atestado de mendigos. Todos varones, unos sin afeitar y grasientos, otros limpios, incluso uno relamido, con el pelo engomado, la raya al medio y los zapatos rotos pero brillantes a fuerza de frotarlos con una corteza de tocino. Todo menos dar lástima, decía. El hombre que vigilaba aquello era joven y fuerte. Tenía la voz fuerte y se hacía respetar. Cuando entró Justo le dijo: «Si tienes dinero yo te lo guardo». Justo dijo: «No tengo nada». «Bien», dijo el hombre, «te lo robarán mientras estés dormido». Justo pensó: «No podré dormir», pero se durmió y le robaron.
Justo trabajaba de día y lloraba de noche. Por no gastar iba a comer de caridad y dormía en el cobijo de los mendigos. Cuando nadie podía verlo, contaba su dinero. Para que no volvieran a robarle, cosió el dinero en la camiseta por dentro, a que tocara la piel. De tanto ir al cobijo, le tomó confianza al vigilante, que era un buen hombre a pesar de lo hosco. Medio cura, digo yo que era, a lo mejor franciscano, que limpiaba lo que no limpiaban los mendigos, cuidaba a los enfermos y a la medianoche, mientras todos dormían, rezaba por todos. En el trabajo, que era de descargar camiones, justo se hizo amigo de un tal Ricardo, un hombre que si ganaba un duro era para gastárselo en vino. Ricardo era un hombre casi viejo, lleno de penas, a lo mejor enfermo. Los dos comían en la caridad, uno frente a otro, uno a cada lado de aquella mesa tan larga y llena de hambrientos. Ricardo muchas veces se dejaba la comida y justo también. Un día Ricardo preguntó: ¿para qué trabajas? Quiero ganar algo y volver a casa, dijo Justo. A mí no me espera nadie, dijo Ricardo y miró a Justo con envidia. Cuaderno 6. Ya se venían los fríos que los traía el viento del norte. El hambre empezaba a despertar en casa de Justo, que de pronto, por un mal aire, los vecinos no eran generosos en dar pan. Por los caminos no pasaba nadie que hiciera caridad, y lo silvestre no daba para llenar el puchero. Andrés tenía miedo de que Adela pasara necesidades y empezó a maquinar delitos. Una noche, cuando Adela ya roncaba despacio, Yago a su lado cogiéndole la mano, la casa y el lugar dormidos, Andrés se decidió a robar. Andrés cogió su morral, echó dentro un pedazo de pan de borona, pan de maíz amarillo y pegajoso, agarró el mango de un azadón, por lo que pudiera suceder, y salió de puntillas. Se fue monte adentro a coger el camino de Puebla de Llantares. Andrés tenía que darse prisa, hacer la faena antes de que saliera el sol y se escondiera el búho. El camino era largo, de 4 leguas hasta la casa del señor Julián, al gallinero, a entrar como la raposa, a agarrar una gallina por el pescuezo y salir corriendo. Andrés cogió una gallina vieja, la primera que pudo, que no era cosa de elegir, que empezaron a ladrar los perros y todo se alborotó. El señor Julián salió a la ventana a dar voces y hasta disparó su escopeta. A poco Andrés se metía en la fraga a sentirse seguro en la maleza. Andrés acortó el paso, se sabía de vuelta, sin peligro. Andrés estaba contento, la gallina era vieja, pero tenía buen peso. No importa si está un poco dura, se dijo, es grande y hará buen caldo. Y sin pararse empezó a desplumar. La noche iba clara, de andar el cielo una luna cornuda, a la derecha en menguante. Se veía el camino y las estrellas que eran miles. De pronto Andrés oyó un ruido distinto, no de bichos que se arrastran o torcaces que se asustan y saltan al aire cuando pasa alguien. Es el lobo, pensó. Y era el lobo intentando amenazar. ¡Quieto!, dijo Andrés y le dio su pan. Toma, bicho, que es maíz y no tiene huesos. No importa si te faltan los dientes. Y siguió su camino sin hacer más caso. En casa de Justo por la mañana hervía el puchero y el olor era de gallina vieja, con poca sal, un ajo y algo de hierbas que Andrés sabía coger en la orilla del río. El olor despertó a Yago. ¿Dónde lo cogiste?, preguntó.
Fue la raposa quien lo trajo, dijo Andrés. Los dos rieron. Adela ya estaba sentada en la cama, con las manos en las rodillas y el apetito atento, que ese sentido no lo tenía atrofiado. El olor del caldo atrajo al señor Pedro, y también vino un perro mendigante. Después de comer, Andrés apartó los huesos más pobres y se los dio al perro. Los huesos, que aún tenían algo que dar, volvieron al puchero con una cebolla y 2 patatas a hervir para la cena. Andrés repitió la hazaña a la noche siguiente y a la siguiente y más. Repitió 6 veces y las 6 trajo gallina a casa. Todas las noches, ya al cobijo de la fraga, ya desplumando por ganar tiempo, se tropezó con el lobo y le dio pan antes de gritar «¡El lobo, madre!» y salir a la carrera, como para escaparse del peligro de ser devorado. Y es que Andrés, a la primera gallina, mientras cascaba hueso, le había contado al señor Pedro: «Se me acercó con la cabeza alta, pero el rabo le cae, que tieso no puede ponerlo, y anda de lado, que le falla una pata». «La rehuma», dijo el señor Pedro, «para mí que está a morir. Los años, da pena. Que no lo sepa, tú haz como que te asustas. Échale el pan y corre, dáselo así y no se lo cuentes a nadie más. No lo hagas o vendrá una mala escopeta a presumir de haber cazado al lobo de la fraga». Fue un sábado, ya invierno adentro, mientras se cocinaba la gallina recién robada, cuando vino el señor Pedro con prisas a decir que había visto al cabo Prudencio. «Viene subiendo la cuesta del molino, Andrés». Andrés se asustó. «¿A qué viene?» El cabo Prudencio ya estaba en la puerta. «Pon cara de bobo», dijo el señor Pedro. El cabo Prudencio entró, cuarentón, todo autoridad, tocándose la punta del bigote. «¿Qué se cuece?», preguntó. El señor Pedro quiso disimular. «Un caldo para sacudir el frío del estómago», dijo. «Si gusta», ofreció Yago. El cabo Prudencio mosqueó, que a lo mejor el chico se descaraba y eso era para cabrear a cualquiera, pero vio a Adela, quieta, sentada, perdida, el pelo blanco, las manos blancas, y toda ella un temblor, que lo mismo era gula al oler del caldo que destemple de años y enfermedad. «Señora», saludó Marcial, la mano al tricornio, intentando una sonrisa. Luego volvió a Andrés y dijo: «Robar gallinas es un delito, pero robárselas todas al mismo paisano es de imbéciles, muchacho. Anda, come, que te aproveche. Atiende a tu invitado, pero si me presentan otra denuncia, vengo, te agarro de una oreja y lo vas a pasar mal». Dio media vuelta y se fue. A Andrés se le había quitado el apetito, pero el señor Pedro le puso un plato en las manos. «Tómatelo», dijo, «está caliente». El cabo Prudencio, de vuelta a la Puebla, pasó por casa del señor Julián. El señor Julián preguntó: «¿No lo arresta?» El cabo Prudencio echó mano a la cartera, cogió el poco dinero que tenía y lo puso sobre el cepo de partir leña. «60 duros por las gallinas», dijo. «Haz como si las hubieras vendido». El señor Julián, que era rencoroso, no quedó satisfecho. «Si vuelvo a verlo en el corral, le descargo la escopeta en las orejas». Aquí el cabo Prudencio se enfadó. «Mira, Julián, cabréame poco, ¿quieres?» Andrés, que había cogido miedo, cambió la gallina por la trucha, que sabía pescarlas y tenía paciencia.
Tampoco era mal olor el olor del pescado con cebolla y ajo, un poco de sal y alguna patata, todo hirviendo despacio a poco fuego. Y más si había la caridad de un poco de vino o unos céntimos para comprarlo. A uno de estos banquetes se invitó el cura Honorio, sin que nadie le dijera nada, que lo atrajo el olor lo mismo que al perro mendigante. «Puchero lleno, casa contenta», dijo al entrar. Andrés ofreció: «Sírvase». El cura Honorio, antes de servirse, preguntó si la vianda era robada. «Es por bendecir lo que como o ir pensando en confesión, pero más luego, cuando esté remordido de conciencia, pero con la tripa caliente». Todos rieron. Cuaderno 7. El invierno fue largo y frío. Andrés dio de comer a los suyos cogiendo lo que no era de nadie o robando si hacía al caso. Pidió caridad y hasta trabajo, que por llenar el puchero no le hizo asco a nada. Le dieron faena en la tala del pino y también asistió a los obreros de la presa que se hizo para hacer nuevo el molino viejo. Ganó algún dinero divirtiendo bodas, él a cantar mientras Yago bailaba sobre las manos. No dejó escapar una peseta y así comida siempre hubo y el calor no faltaba, que era cosa de ir a cogerlo, ramajo de pino, tojo y roble, pero de esto nunca traía de más, que era su pretexto para subir al monte y llevarle su pan al lobo, un día y otro, hasta verlo morir de tan viejo. Murió. ¿Quién murió, Andrés? El lobo. El señor Pedro bajó la voz. Que no lo sepa nadie, y seguiremos teniendo lobo. El señor Pedro ayudaba, que no tenía familia y de hambre tampoco andaba mal. Alguna vez intentó volver a su arte de curar, pero fue inútil. En la comarca había curanderos más modernos, pinchadores de agujas, eléctrico y otras novedades que dieron al traste con emplastos, friegas y jaculatorias. El señor Pedro dijo: «Mal sanar tiene el enfermo si no se reza al darle el remedio». «Cierto», dijo el cura Honorio, «cierto». Era un día de lluvia, de los de estar a cubierto, cerca de la lumbre, filosofando. Una noche, ya entrada la primavera, despierto el cuco, muerto el lobo, asomada la luna, volvió justo, o lo que quedaba de él, que volvió triste y flaco hasta poder contársele todos los huesos. Volvió como avergonzado, puso un poco de dinero encima de la mesa y dijo: «No pude sacaros de pobres». Luego se acercó a Adela a cogerle las manos. «Te eché tanto de menos, mujer». Adela empezó a contar los dedos de Justo, a jugar con ellos, despacio, de uno en uno. Andrés, que tenía rencor a su padre por haberse leído, calló todo, bajó la cabeza y dijo: «Hola». Y es que le pareció que Andrés sonreía. Yago, que era más niño, se puso muy contento. Empezó a andar de manos y así salió de la casa, a subir el camino de casa en casa gritando: «¡Ha vuelto!». La vieja Marcela asomó por encima del lomo de su vaca que la iba a ordeñar. Preguntó: «¿Trae mucho?». «Hambre», dijo Yago y reía. «¿La trae toda?». La vieja Marcela no dijo nada, se escupió a las manos y empezó la faena. Yago se llegó a casa del señor Pedro. Lo encontró ocupado en clavar su cajón de muerto. «¡Ha vuelto mi padre!». El señor Pedro dejó la faena. «Esto no corre tanta prisa», dijo, y fue a buscar a Justo, a llevarle un jarro de vino y un apretón de manos. El señor Pedro vio que Justo estaba triste. «Bien», dijo, «lo flaco te lo quito con sopa de cebolla, pero lo del alma tiene mal remedio si solo te lamentas».
Justo confesó: no soy ni medio hombre. Desde que me fui lloro por estar en casa, a su lado. Hubo un silencio. «Aún vas a emocionarme», dijo el señor Pedro, y mandó traer más vino, el poco que le quedaba en casa, y afiado a su costa en la tienda del señor José. «Y le dices que venga a celebrar. ¿Es fiesta?», preguntó Yago. «De pobres», murmuró Justo. El señor Pedro se enfadó. «Mira que no sea de desagradecidos», dijo. Claro que hubo fiesta. Se llegaron todos los vecinos y estaban contentos. A lo mejor era porque los pocos que eran se sentían menos solos con la vuelta de Justo. Si alguno creía tener motivo para burlarse, cuidó muy bien de no hacerlo, que no era el día. Ya se andaba el vino por donde no debe, cuando Andrés cogió a Justo, lo llevó a una parte y prometió: «No se preocupe, que yo haré porque no falte». Y era de creer. Por aquellos días, el América 13 se acercaba al planeta Marte y un sabio, en no sé dónde, descubría la forma de encerrar el tiempo en cajitas de obsidiana. Y colorín colorado, la narración de El último lobo de Cuentos y Perdices se ha acabado.